So in the last couple of weeks, En las últimas semanas we have been ruminating together hemos estado viendo in the book of Esther. el libro de Esther. Last week we learned Y la semana pasada aprendimos that in this particular book, que en este libro particularmente God is not mentioned at all. el nombre de Dios no es mencionado en toda la totalidad del libro. And so the question that we continually wrestled with, Entonces la pregunta con la cual estábamos nosotros tratando de navegar where is God? es ¿dónde está Dios? Where is God? ¿Dónde está? And sometimes it's the question that we ask ourselves today. Y es una Where pregunta is God? que seguimos haciendo como discípulos. ¿Dónde está Dios? And so Pastor Gio was reminding us that in that same book, Así que el pastor Gio nos recuerda que en ese mismo libro we saw evil snowballing veíamos cómo la maldad se aumentaba and día was tras día growing so much so that it seemed uncontrollable. y creció a cierto nivel que parecía que no se iba a parar. And there was even an edict that explicitly targeted a group of people. Y aún había un edicto que vio y quiso aniquilar todo un grupo de personas. And exterminate them. And in the middle of that, Y en medio de todo eso, we asked again, preguntamos una vez más, where is God? ¿dónde está Dios? In that same book, we learned that a new generation did not fulfill the expectations of the previous generation. En ese mismo libro nos damos cuenta de una dinámica generacional en la cual la nueva generación tal vez estaba actuando en una forma que no llenaba las expectativas de las generaciones que habían venido antes de ellos. Mordecai and Esther did not follow the exact footsteps of Daniel and his companions. Mardoqueo y Esther no hicieron las mismas estrategias y no respondieron de la misma manera que hubieran respondido Daniel y sus amigos. Each who lived 125 years before them. Cada uno habían vivido 125 años antes de su tiempo. And in Mordecai and Esther, we saw God at work in a different way. Y con Mardoqueo y Esther vimos que el Señor estaba actuando en una forma muy diferente. We saw that although God's name wasn't mentioned, Y aunque vemos que el nombre de Dios no es mencionado en el libro, God was present el Señor sí estaba and was acting presente through a generation that wasn't born in Jerusalem because of the great deportation. y estaba actuando totalmente por medio de una generación que no había nacido en Jerusalén. Había muchas generaciones entre ellos y Jerusalén. A generation that only knew of Jerusalem through stories, a generation that belonged in neither here nor there. Una generación que solo sabía de Jerusalén por historias y lo que decían sus padres y sus abuelos, pero nunca habían visto esa tierra prometida. And in the book of Esther, we see God at work through a generation that kept asking, where do I belong? En el libro de Esther vemos que el Señor está presente por medio de una generación que sigue preguntándose, ¿dónde es que yo encajo? And God used that generation. Y Dios usó esa generación. A generation of bicultural and bilingual people Una generación de personas bilingües y biculturales. to defend their community and save them from extermination. Y en el momento histórico poder entrar en un momento de acción, de poder proteger la comunidad del Señor y decir, hasta aquí llegó la maldad. And in the book of Esther, we learn that God was present. And that same book reminds us that that same God is present here today. Y ese mismo libro nos trae a nosotros aliento de saber que el mismo Dios que estuvo actuando por medio del libro de Esther, aunque no se menciona por nombre, es el mismo Dios que sigue actuando en nuestra historia y en nuestra vida hoy en día. This morning, I would like for us to move from the Old Testament Así que esta mañana vamos a hacer el movimiento del Antiguo Testamento. and go into the New Testament. Vamos a ir al Nuevo Testamento. But before we dive into the New Testament, Pero antes de entrar al Nuevo Testamento, I would like to share a story quiero compartir una historia that some of you may know, que algunos de ustedes algunos de ustedes tal vez la sepan and others may not. y pues otros no. About 6 years ago, Alrededor de 6 años when this ministry began, atrás, cuando este ministerio empezó, as some of you may recall, como algunos de ustedes estuvieron acá y vieron el comienzo, there were about like 6 or 10 of us that were serious about being a part of a new bilingual ministry. habían 6 a más 10 de nosotros que estamos comprometidos para hacer un ministerio bilingüe. Some of us didn't know each other. La mayoría no nos conocíamos. Others faintly knew each other because of that semi-close seat that they sat next to each other in the larger sanctuary. Y algunos otros nos conocíamos porque algún día nos habíamos sentado a la par de la otra persona en el otro servicio o en la escuela. But no matter the case of whether we did not know one another, Pero realmente éramos un grupo de personas que no se conocían.
We were brought together by our mutual interest in a new bilingual ministry. Lo que nos trajo a una unidad era que queríamos ver un ministerio totalmente bilingüe. We started gathering on Sunday mornings to have devotionals. Así que nos reunimos los domingos en la mañana para tener pequeños devocionales. We gathered on Sundays, and once a month we would come together on a Saturday to worship God through the word, through song, and by sharing a meal together at what we called and still call convivio. Y una vez al mes, en un sábado, nos reuníamos para cantar y teníamos una predicación y comenzamos lo que hasta hoy en día se conoce el convivio. And yet this wasn't the kind of potluck that I was personally used to. Ahora, esta clase de convivio no era el convivio al cual la pastora Rosa estaba acostumbrada. Because when we gathered, there were extreme moments of vulnerability. Porque en esos convivios había altos niveles de vulnerabilidad. La gente comenzó a contar sus historias y no habían máscaras entre nosotros. Stories and testimonies of God's faithfulness were shared. Los testimonios que se compartieron eran señales de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. And month by month, when those stories and testimonies were exchanged, Y mes tras mes, por medio de esas historias que se fueron contando, those who listened were transformed. aquellos de nosotros que escuchamos esos testimonios fuimos transformados. We were no longer strangers to each other. Así que ya no éramos extraños, We were stewards of one another's stories, éramos personas que nos conocíamos por medio de nuestras historias and we became familia. y nos convertimos en una familia. We cried together Lloramos juntos when our sorrow was shared. cuando las tristezas nos agobiaban, We laughed and celebrated moments of joy and celebration, reíamos juntos y celebrábamos esos momentos de gran alegría entre las familias. and cheered when prayer requests were answered. Y todos nos emocionábamos cuando una petición de oración era contestada por el Señor. We were truly a group of intercultural, intergenerational, and mostly bilingual people. Así que realmente éramos un grupo intercultural, intergeneracional y casi todos bilingües. So actually, Rosana pointed out once Y un día Rosana nos dijo that we wouldn't even be in the same room together if it wasn't for Jesus. que si no fuera por Jesús no nos cayéramos nada bien y literalmente Rosana dijo, yo no los vería en ningún parte de mi vida y no me caerían tan bien. And as a new community, we neither fit here nor there. Así que porque hubo una nueva identidad de comunidad, teníamos un lugar en donde pertenecer. Because what we were doing sounded so crazy to some people Porque lo que estábamos haciendo sonaba bastante loco para muchas and personas plain out weird to others. y muy raro para otros. And no matter how many weird looks or blank stares we got from people when we tried describing the ministry, Y en el comienzo, cuando explicábamos, somos bilingües, intergeneracionales y interculturales, la gente se nos queda viendo como que, ¿y eso con qué se come? O sea, ¿qué es eso? we knew that we were being faithful to the movement and the direction of the Holy Spirit. Lo único que sabíamos es que estábamos siendo fieles al mover del Espíritu Santo y el llamado que Dios tenía en nuestras vidas. Every time that we gathered, Cada vez que nos reuníamos, God showed up. el Señor estaba presente. There was something about us being physically together, Había algo que pasaba cuando físicamente estábamos juntos looking at one another in the y eye, nos podíamos ver los ojos del uno al otro sharing cafecito. y tomando muchas tazas de café, That is a spiritual discipline, by the que way. es una disciplina espiritual en la fuente. Of hearing one another. Por eso siempre hay café. Yes, there's always coffee. Y no nos ofenden si agarran café. That is true. Of hearing one another singing songs and worshiping. El poder escuchar nuestras voces, aunque éramos un grupo pequeño, escuchar nuestras voces que alababan al Señor juntos. As we wrestled and dwelled with the word Y nos metíamos a la palabra en una forma muy profunda. and shared testimonies that brought connection and a sense of familia. Y poco a poco llegó la conexión para poder sentirnos como familia. Yet it's important to note Lo importante de toda esta jornada was that prayer changed us. es que la oración nos cambió. As one theologian once said, Como un teólogo en un día dijo, by prayer, community is created as well as expressed. por medio de la oración la comunidad no solamente se crea, pero también se va formando. The act of connecting not only in relationship with one another, Ese acto de poder orar juntos no solamente está creando una idea de comunidad, nos hace comunidad. but connecting with God and one another as we gathered to worship changed us. Pero conectarnos con Dios y conectarnos con el uno con el otro por medio de la oración nos transformó a todos.
We wouldn't be the ministry that we are today without the prayers that have since then been uttered out loud and in silence. No estaríamos aquí sin las personas y sin la práctica de la oración que constantemente son elevadas al Señor. And those prayers that were uttered as we worship together and in private devotion. Esas oraciones que se hicieron en lugares públicos, en reuniones públicas, pero también en esos momentos de intimidad de cada persona. And with that in mind, Y con eso en mente, let us turn our Bibles vamos a entrar en nuestra palabra. to Acts chapter 12. Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 12. And I will read it in English, and the Spanish will be projected on the screen. Se va a leer en inglés y vamos a proyectar la palabra en español. Verse 1 says that it was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. Verse 2. He had James, the brother of John, put to death with the sword. And when he saw that this met with approval amongst the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the festival of unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between 2 soldiers, bound by 2 chains, and sentries stood guard at the entrance. Suddenly, an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. "Quick, get up," he said, and the chains fell off Peter's wrists. Then the angel said to him, "Put on your clothes and sandals." And Peter did so. "Wrap your cloak around you and follow me," the angel told him. Peter followed him out of the prison, but he had no idea that what the angel was doing, what was really happening. He thought he was seeing a vision. They passed the first and second guards and came to the iron gate leading to the city. It opened for them by itself, and they went through it. And when they had walked the length of one street, suddenly the angel left him. Then Peter came to himself and said, "Now I know without a doubt that the Lord has sent his angel and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were hoping would happen." Verse 12. When this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. Peter knocked on the outer entrance, and a servant named Rhoda came to answer the door. When she recognized Peter's voice, she was so overjoyed, she ran back without opening it and exclaimed, "Peter's at the door!" "You're out of your mind," they told her. When she kept insisting that it was so, they said, "It must be an angel." But Peter kept on knocking, and when they opened the door and saw him, they were astonished. Peter motioned with his hand for them to be quiet and described how the Lord had brought him out of prison. "Tell James and the other brothers and sisters about this," he said, and then he left for another place. Now, before this particular chapter, Antes que lleguemos a este capítulo, we see that in the book of Acts, vemos que en el libro de los Hechos, God is opening eyes el Señor está abriendo los ojos de los discípulos and declaring that Gentiles, y está declarando que los gentiles, those who were not born Jews, aquellos que no habían nacido judíos o judías, are good. son buenos también. And they too are loved by a God, and they belong to the family of God. Y ellos también son amados por el Señor y pertenecen a la familia del Señor. We see in the book of Acts a God that is on the move. Lo que vemos en el libro de Hechos es un Dios que está constantemente And we moviéndose. see a faith and miracles beginning to spread throughout the diaspora. Vemos que la fe y los milagros te están dando por todos lados en la diáspora judía. As Gentiles receive the word of God from a Jew.
desde que los gentiles recibieron la palabra del Señor por medio de un judío. And we begin to see a reality that's much similar to our own, Y comenzamos a ver una realidad que tal vez tenga un paralelo con la nuestra hoy en día, of bilingual, bicultural people que también es un grupo de gente bilingüe y bicultural, that instead of being Salvadoran or Guatemalan que en or vez de ser Mexican, salvadoreña, Peruvian, mexicana, Colombian. colombiana, guatemalteca, boricua. Just kidding. Instead of being born there, they were born in California, for example. Entonces, en vez de haber nacido en ese Medio Oriente, hubieran nacido en California, como un ejemplo. Texas or New Jersey, O Texas, Nueva Jersey. they were instead of Jewish descent. En vez de todas esas calificaciones que nosotros conocemos, habían nacido en un lugar diferente. Born Greek. Habían nacido en Grecia. They remind us today that the Spirit doesn't care about borders, Nos recuerda hoy en día que el Espíritu de Dios no se interesa en las fronteras hechas por los hombres, but instead cares about those in-between spaces, sino que el Señor siempre decide actuar en esos lugares liminales entre cultura, entre lenguaje. those in-between existences. Esos lugares que encajan dos realidades. And from that reality, Y de esa we realidad, go to Acts 12. entonces llegamos al capítulo 12 del libro de Hechos. And we find a king who is a puppet to the Roman Empire. Y encontramos un rey que es un títere para el imperio romano, Who was abusing his power and persecuting. que otra vez era un rey con un poder ansioso que estaba abusando de su autoridad y de su poder para poder agredir a un pueblo. Here we begin to see parallels of a story that we have heard before that took place in another time and in another book. Y en la misma manera, este rey nos recuerda mucho al rey que acabamos de estudiar en Asuera con el libro de Esther. And even so, we see parallels of another King Herod. Y aún podemos ver los paralelos con rey Herodes, Another King Herod who knew Jesus. aquel que fue el que mandó a Jesús a crucificar. O sea, this dude's grandpa. O sea, el abuelito de este rey que estamos leyendo. And however, this King Herod, like his ancestor, Igual este rey Herodes, como sus ancestros, uses the power of his position and the power of the state to execute James, usa el poder del Estado para mandar a ejecutar a Jacobo, the brother of John. que es el hermano de Juan. And upon seeing that execution was met with approval among the Jews, Y cuando el pueblo judío se da cuenta que este rey mandó a ejecutar a Jacobo y eso va a pasar, King Herod orders for Peter to be arrested. el rey Herodes entonces manda a que Pedro sea encarcelado, Again, this story points to a parallel to that of Jesus' own arrest. que nos da un paralelo de lo que va a pasar aún en la vida y ministerio de Jesús. In the book of Luke, because of the timing and the festival of the unleavened bread. En el libro de Lucas, cuando también tenemos el festival del pan no leavened bread, sin levadura, gracias. And in the time when Israel's deliverance from Egypt is commemorated and celebrated, Y ese es un festival en el cual se recuerda y se celebra el día que el pueblo de Israel fue liberado. Pedro is imprisoned in the maximum security cell, fue encarcelado guarded by 4 squads of 4 soldiers y le ponen 4 grupos de 4 soldados cada uno para guardar su celda, that provided a 24-hour surveillance. que le daba un cuidado total de 24 horas. And right there in the midst of an impossible situation, Y en medio de esa situación que se nos hace muy imposible, we read in verse 5 that Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. leemos que aunque Pedro estaba encarcelado, había una iglesia que no había dejado de orar por él. This tells us of a church, Nos dice de una iglesia, de of a un group pueblo, of people that came together, de un grupo de personas que se han unido, that shared the news of Peter in jail, que compartieron la noticia de que Pedro estaba en la cárcel and responded with prayer. y respondieron con oración. And something happens when a group of believers gathers together to pray to God. Y hay algo poderoso que pasa cuando el grupo de creyentes se une para orar. When situations that have seemed unfathomable and hard today, and as we see people gather to pray, we recognize that, as Pastor Jen has told us before, prayer is not our last resort, but our first line of defense. Cada vez que tenemos personas fielmente reunidas enfrente y nos enfrentamos a las realidades que decimos aquí no hay solución, como yo he dicho antes, la oración no es nuestra última
herramienta es la primera que agarramos en tiempos de crisis. And it is here where the story takes a turn. Y aquí es donde la historia da un turno. And I want to take a moment to highlight that although I do firmly believe that something happens when a group of believers comes together to pray to God, Y quiero enfatizar que aunque yo firmemente creo que cuando un grupo de creyentes se une para orar, el Señor hace cosas milagrosas, but that doesn't mean that, boom, everything is answered. pero no significa que de un día a otro todo es contestado. God will answer our prayers the way that we may not want them to be answered. El Señor va a contestar nuestras oraciones a veces en las formas que no esperamos que el Señor la responda. And if anything, what this text is showing us Y lo que este texto nos trae a recalcar is that we as a church need to continue to gather together as a community es que como iglesia tenemos que continuar a reunirnos and in solidarity posture ourselves in prayer y en solidaridad poder postrarnos en la oración in the face of systematic oppression. y poder ver nuestras caras y no dejar de ver la opresión sistemática que existe, In the face of injustice, en la cara de la injusticia que vemos, in the face of whatever circumstances in our lives or in the lives of our sisters and brothers we might not have words for. que en muchas de estas situaciones difíciles que pasan nuestras hermanas y hermanos, a veces no vamos a tener palabras para responder. Now in verse 6 and 7, Y por eso en el versículo 6 y 7 we see Peter sleeping in the midst of two guards. vemos que Pedro está durmiendo en medio de dos grupos de soldados. We see the angel of the Lord appear in the midst. Y lo que vemos es que el Espíritu de Dios se aparece. And in the midst of that darkness, Y en medio de esa oscuridad, a light shines una luz brilla en la oscuridad. that sheds light to a cell full of horrors of incarceration. Que trae una luz a esa celda en la cárcel. The angel wakes Peter up, El ángel despierta a Pedro. tells Despierta a him Pedro. to get up, Le dice, oye, levántate. and the chains fell from Peter's wrists. Y la palabra de Dios dice que las cadenas se cayeron. And I need to be honest here. Y Pastora Rosa tiene que ser honesta. When I read that part in the text, Cuando ella leyó esa parte del versículo, I immediately thought of the song Waymaker. inmediatamente pensé en el canto que hemos cantado muchas veces. And this is the song that we sing pretty often here at La Fuente. Lo cantamos muy seguido, que es milagroso. And we say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Abre camino, luz en tinieblas. That is who you are. Ese es nuestro Dios. But when I read it, Pero cuando la Pastora Rosa estaba leyendo la palabra, I could not shake this feeling that sometimes God may make a way. And yet we need to actually listen to God when God says, quick, get up. Hay ciertos momentos en nuestras vidas Sorry. que a lo mejor Dios ha hecho un camino y en vez de decir Dios, abre camino, que Dios nos dice, levántate, Got it. ponte de pie. There we go. Que a veces la respuesta a la oración está en nosotros tomar acción, tomar acción. y responder a la voz de Dios, que solamente estar orando y esperando que algo pase. And yet I ask myself, how many times have I unknowingly or knowingly have sat in my own cell? Y cuántas veces me pongo a pensar, cuántas veces no fui fiel cuando el Señor vino a liberarme y yo me quedé en mi cárcel, me quedé en mis cadenas por no escuchar la invitación de liberación que el Señor estaba haciendo a mi vida. How often was it safer for me to sit in the midst of my chains, in the midst of my own darkness? Lo más seguro es que en mi vida para mí a veces es más fácil quedarme en la oscuridad, quedarme encadenada, que realmente responder a la invitación que el Señor tiene de liberarme. And know that things are not that bad. Y me sigo diciendo, aunque estoy en la oscuridad, bueno, no es tan mal. They're not that bad. There's only 2 security guards next to me. There's Yo me- another sentry at Me the pongo a door. pensar, solo son 2 seguridades, el otro está al otro lado, solo es una celda, está I'm bien. just chained in the darkness. Solamente tengo cadenas en la oscuridad y estoy encarcelada con 2 guardas, pero realmente no está tan mala cosa. No biggie. God, make a way. Señor, haz un camino. And God comes in and opens and Y el brings Señor light. entra y trae luz. And yet we see in the verse that Peter's personal freedom Y lo que vemos es que la libertad personal de Pedro
is connected with the awareness of his situation, está conectado con cuánto él entiende lo que está pasando en of ese his momento. captivity. Él entiende que está en cautiverio. And in the following verse, we see the angel humanize and give dignity to Peter. Y lo que vemos que hace el Espíritu Santo es que entra el Espíritu de Dios y le trae dignidad una vez más a un hombre encarcelado. He is no longer naked. Ya no está desnudo. I need switches. Dun, dun, dun. But in the simple act of putting clothes on, Y ese simple hecho que lo primero que el ángel del Señor hace es le pone ropa. God is at work as Peter is preparing himself for freedom. Sabemos que el Señor está actuando para liberar a Pedro porque lo reviste y lo prepara para una libertad. And how many of us tend to sit in our own darkness, in our own shame, in our own fear, and don't get up? ¿Y cuántos de nosotros a veces seguimos enclavizados porque no estamos poniendo atención a cómo el Espíritu Santo viene a liberarnos y seguimos en nuestra culpabilidad, seguimos en esas cadenas, seguimos en esa cárcel, seguimos en esa oscuridad, cuando hay una respuesta a nuestra oración que quiere volvernos a revestir y liberarnos de esa cárcel una vez por todas? Amen. Amén. And how many of us Así que ¿cuántos actually de nosotros isolate ourselves? a veces nos aislamos? Because our cells can look different. Porque nuestras celdas, las cárceles en las cuales vivimos, se van a ver diferentes dependiendo de la persona. They could be mental, they could be emotional, they could be physical. Puede ser cárceles emocionales, cárceles espirituales, cárceles financieras, cárceles de intimidad, de relaciones. The list literally keeps on going. La lista es larguísima de las cárceles que podemos experimentar. And yet a cell is a cell. Pero al final del día, el estar encarcelado es estar encarcelado. Being captive is being captive. There's no other way around it. El estar esclavizado es estar esclavizado. No hay otra forma de ver la situación. And as the story continues, Y la historia continúa. we're reminded that this story takes place in a particular time, in a particular setting. Tenemos que poner atención que esta historia pasa en un lugar específico, para un pueblo específico, en un tiempo específico. We see that Peter is able to go to Mary's house. Vemos que Pedro, después de, after he gets out, right? Yeah. Después de ser liberado, va a la casa de María. And we see that the good news of Peter's freedom and arrival is shared with a woman named Rhoda. Y vemos que las buenas nuevas de que Pedro ha salido de la cárcel son compartidas con una mujer que se llama Rhoda. And Rhoda is believed to have been a slave or a servant. Y Rhoda los eruditos la consideran alguien que había sido esclavizada en un tiempo antes. Seen as property, Y solamente había sido vista como propiedad, with no agency nor voice. sin ninguna clase de voz o poder hacer ninguna clase de decisión por sí misma o su cuerpo. And in case if it wasn't clear, we do not condone slavery, nor the mistreatment of women as property. Y como hemos dicho antes, que el trato de la mujer, vemos la mujer como alguien hecha a la imagen de Dios, con toda la habilidad de decidir y ser llamada al ministerio. And it is Rhoda, a young woman in that time with no social standing, that is emphasized. En la historia, la persona que se nos viene a enfatizar es Rhoda, esta mujer que fue esclava, que estaba por más debajo de toda la sociedad, es la persona que recibe estas buenas nuevas, que Pedro ha sido liberado. She's not the owner of the house, Ella no es la dueña de la casa, and yet she, the one who society mistook, the one who society ignored, Pero she's es- the one who receives the good news. pero es a ella, aquella la más olvidada y la que fue esclava, la que recibe la primera que recibe la noticia de que Pedro ha sido liberado. Rhoda runs to those who had gathered together to pray. Así que es Rhoda la que recibe las noticias y se va rápidamente al grupo que estaba orando por Pedro, To tell them of the unbelievable news. para decirles las noticias que estaban esperando. And like the women that reported Jesus' resurrection in Luke, Y de la misma manera en la cual las mujeres fueron las que anunciaron que Jesús había resucitado a los discípulos, she was not believed. a ella tampoco le creyeron. No, they said. No, Rhoda. It couldn't have been possible. Exagerada que es, a otra persona vio.
Peter himself could not have been at the gate. Come on now, girl. Pedro Like, let's no be va a real. estar en esa puerta. ¿Tú qué crees? Estamos orando para que él salga, pero pues no. We're asking for him to come, and, he's locked in jail under maximum surveillance. It ain't going to happen. We're just going to pray, though. Rhoda, mira, estás loca. Él está en la máxima cuidado de cárcel. ¿Cómo es que dices que ya salió? And Scripture again reminds us the need for us to believe women. Y otra vez más, la Escritura nos llama a poner la atención a esas voces de nuestras And mujeres. to especially be attentive to those who society labels as the least of these. Y particularmente aquellos y aquellas que están en esas franjas más marginalizadas en nuestra sociedad. For they are those who receive the good news first. Porque ellas y ellos son los primeros en a veces recibir las buenas nuevas. And Scripture points to a gathering of a people that come together. Así que la Escritura nos habla de un grupo de personas que se ha reunido, They spent time with one another. han pasado tiempo los unos con los They otros. shared this concern about Peter, and they prayed. Ellos tienen en común esta preocupación por Pedro y oran. And Scripture doesn't dive exactly into the details of that exact meeting, what time they met, what they dressed. Like it doesn't go over those details. Y no tenemos mucho detalle que a qué hora se reunieron, cuánto tiempo oraron, qué se habían puesto, qué comieron, si les gustó la tortilla, no dice nada. But I imagine that they look similar to the convivios that we started 6 years. Pero nos podemos imaginar a esos convivios que empezaron hace 6 años, Where café and pan dulce was in abundance. donde había mucho más café y mucho más pan dulce que lo que podíamos comer y tomar. Much like the early church needed to come together, share, and pray. De la misma manera que empezó la iglesia primitiva, que se reunían en casas y comían pan y cafecito y se fueron multiplicando. We too find ourselves needing to connect during our weekly worship services. Nosotros también tenemos una necesidad de conectarnos más allá de lo que nos reunimos los domingos, To grow in healthy relationships para poder seguir creciendo en relaciones sanas with God and with neighbor, con nuestro Dios y con nuestro prójimo, and serve in our local neighborhood and y communities. poder servir en nuestras comunidades.